Por ello también, gracias a las abstracciones del investigador, podrá proponer fórmulas normativas a aplicar en su medio después de su análisis y su investigación y de la crítica que se haga a la normativa jurídica a la cual él sometió a prueba de validez. Entonces, un estudio normativo o dogmático describe, analiza, interpreta y aplica normas jurídicas. Repito, y quiero que se me preste atención en este punto. Un estudio normativo o dogmático, entonces, va a describir, a analizar, interpretar y aplicar normas jurídicas. Para ello, conoce y estudia, por supuesto, las mismas normas jurídicas. Elabora conceptos y métodos para construir instituciones y un ordenamiento dinámico. Ayuda pues a la producción y creación de otras nuevas normas. Las interpreta y aplica. Contribuye a regular con ellas, por supuesto, el fin de la norma, que es el comportamiento humano, y ayuda a resolver los conflictos con mayor efectividad. Cualidades del investigador dogmático. Para que un investigador pueda ingresar con éxito a un estudio de tipo conceptual jurídico, necesita contar, en primer lugar, con una buena fuente de consulta que muestren, sobre todo, comentarios, críticas y antecedentes de las normas jurídicas a estudiarse. Obviamente, deberá contar con el conjunto de normas debidamente actualizadas, es lógico. Entonces, repito, para que un investigador pueda obtener un éxito en un estudio de tipo jurídico conceptual, va a necesitar, por supuesto, contar con buenas fuentes de consulta que muestren, sobre todo, comentarios, críticas y antecedentes de las normas jurídicas que él quiere estudiar o el que él quiere analizar para probar su validez o no, para probar su eficacia o no. Obviamente, por supuesto, como requisito primordial deberá contar con el conjunto de normas debidamente actualizadas. El estudio formal implica entonces un mesurado trabajo de escritorio, por lo que el investigador deberá estar apto a pasar mucho tiempo leyendo, razonando y escribiendo. Aquí la parte mucho más fuerte en la tarea del investigador va a ser ¿cuál? La recopilación de las fuentes de consulta, que en esencia debe ser la doctrina de alta calidad. Debe consultar a los mejores juristas para analizar
por supuesto, la norma que quiere objetar, para luego entonces estudiarlas y analizarlas y con ello recrear las críticas o soluciones que piensa proponer. Evidentemente, esta investigación tiene sus propios métodos y su técnica de trabajo, las que preferentemente son documentales y en donde sobresalen los métodos dogmáticos y hermenéuticos, que no son sino métodos teóricos trasladados de la teología y la filosofía al ámbito meramente jurídico. En tal sentido, las variantes de la investigación y la resulta de las críticas internas van a mostrar en principio estas variantes al interior de los estudios dogmáticos jurídicos, parte de esas críticas que se podrán hacer al derecho objetivo desde su interior mismo. Ello quiere decir que si bien desde la filosofía del derecho se puede hacer críticas serias a todo el ordenamiento jurídico, entonces no es menos cierto que desde sí mismo también se pueden generar críticas. ¿Para qué? Para mejorar el sistema. Se puede arribar a estudios críticos por impropiedades e inexactitudes del lenguaje o por falta de coherencia lógica. Repito, se puede arribar a estudios críticos por impropiedades e inexactitudes del lenguaje, por una falta de coherencia lógica, o ya sea por contradicciones normativas en el seno mismo de las disposiciones, incluso de igual rango, carácter y antigüedad. Un último grado de investigaciones dentro de este apartado podrían surgir de las críticas resultantes de las discrepancias. ¿Entre qué? Entre las normas singulares y concretas de un derecho positivo y los grandes valores y principios proclamados en las normas fundamentales del ordenamiento jurídico. Es necesario para mí repetirle nuevamente cuáles son las cualidades que debe tener el investigador en cuanto a la investigación que estamos tratando en este momento, que no es más que la investigación dogmática jurídica. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un investigador en este tipo de investigación? Valga la redundancia y me disculpan, para que un investigador pueda tener éxito en este tipo de estudio conceptual, jurídico, necesita eminentemente, es un requisito sine qua non, contar con una buena fuente de consulta. Debe esmerarse por encontrar las mejores fuentes de consulta en cuanto al tema que va a tratar, sobre todo aquellas que hacen comentarios, críticas y antecedentes de las normas jurídicas que quiere estudiar. Ese es un requisito sine qua non. Y obviamente deberá contar con el conjunto de normas
completamente actualizadas, no puede trabajar bajo normas que no estén perfectamente actualizadas y que estén desfasadas, y pretenda hacer un análisis de normas que ya no tienen vigencia. Tiene que tener mucho cuidado el investigador al adentrarse a el análisis de una norma. Tiene que cerciorarse que verdaderamente en ese momento esa norma o esa jurisprudencia esté en vigencia. Entonces yo decía anteriormente, y es importante recalcarlo, que este tipo de investigación requiere un arduo trabajo de escritorio, horas de lectura, horas de análisis. Por lo que entonces el investigador debe estar apto y pasar muchísimo tiempo leyendo, cosa que hoy en día es menos común entre nuestros jóvenes. Se ha perdido muchísimo la vigencia de la lectura por aquello de la gran cantidad de información que recibimos de las innumerables fuentes sociales, fuentes o redes sociales que poseemos hoy en día, gracias a la tecnología del internet y a la interconexión mundial, de manera tal que no es menos cierto que hoy la lectura, por la velocidad y la consecución de los hechos y la exposición a muchísima información, la característica de las nuevas generaciones es caracteres muy cortos, es tener informaciones instantáneas. Saben de muchísimas cosas, pero en el fondo no se adentran a un tema específico, puesto que no les llama la atención consultar, ahondar en un tema. En nuestro trabajo de investigación tenemos que deslastrarnos de esas prácticas, puesto que debemos, por obligación, leer, informarnos, buscar diferentes fuentes para sustentar nuestro trabajo de investigación. Pero eso, insisto, todo esto no es palabrería muerta. Todo esto es la información que ustedes deben adquirir para que tengan la herramienta necesaria para investigar y analizar los casos en su desenvolvimiento profesional. O sea, que no crean que todo esto es letra muerta o que solo va a servir para presentar el examen. Es tratar de que internalicen los diferentes tipos de investigación, las ópticas y el enfoque que deben darle, para que les sirva como una herramienta para ahondar, dilucidar y concretar las soluciones de los diferentes casos que se vayan a presentar en su ejercicio profesional. Entonces, la parte más fuerte de la tarea de la investigación, del investigador en este tipo de investigación, va a ser entonces, como les decía, la recopilación de las fuentes de consulta. Y en esencia, esas fuentes de consulta en este tipo de investigación van a ser el conjunto de doctrinas de alta calidad que ya se hayan publicado. Luego entonces de conseguirlas, tendrá que irse a estudiarlas y analizarlas, y con ello recrear o hacer las críticas o las posibles soluciones que encuentren a sus planteamientos o a su óptica de investigación que quiera darle. Entonces, evidentemente, esta investigación tiene sus propios métodos y sus técnicas de trabajo, la que preferentemente va a ser un trabajo documental y donde sobresalen los diferentes métodos dogmáticos y hermenéuticos, que no son sino métodos teóricos trasladados de la teología y la filosofía en el ámbito jurídico. De manera tal que les decía que dentro de las variantes o críticas que resultasen de esta investigación, íbamos a encontrar que podían ser, en un primer modo, mostrar las variantes al interior de los estudios dogmáticos jurídicos como parte de las críticas que se pueden hacer al derecho objetivo desde su interior mismo.
y que ello quiere decir que si bien desde la filosofía del derecho se pueden hacer críticas serias al ordenamiento jurídico, no es menos cierto que desde sí mismo también se pueden generar o se podrían generar críticas. ¿Para qué? Lo importante de todo este estudio es generar críticas para siempre tratar de mejorar el sistema. Y entonces decía que se podía arribar a estudios críticos por diferentes causas, pero dentro de las causas que le nombré, dentro de la investigación, podíamos llegar o arribar a estudios críticos por impropiedades o inexactitudes del lenguaje que nosotros observáramos dentro del análisis que realicemos concienzudamente. También podíamos generar críticas dentro de la falta de coherencia lógica o alguna contradicción normativa que nosotros hallemos en el marco de nuestra investigación en el seno mismo de las disposiciones, incluso de igual rango de carácter y de antigüedad. Y en último punto, como grupo de investigación dentro de este apartado se podrían surgir, les dije anteriormente, las críticas resultantes de las discrepancias entre las normas singulares y las normas concretas de un derecho positivo y los grandes valores y principios proclamados en las normas fundamentales del ordenamiento. Con esto culminamos esta investigación y vamos a pasar a la investigación jurídico propositiva. Insisto, vamos a pasar a la investigación jurídico propositiva. Permítanme un segundo para tomar un sorbo de agua. Las investigaciones propositivas, es decir, aquellas en donde se formula una propuesta de modificación, derogación o creación de una norma jurídica, se encuentran dentro de este tipo de investigaciones como una clase de las más resaltantes, a tal punto que se suele reducir a la investigación jurídico-dogmática como la investigación propositiva, lo cual dicen algunos autores que no es del todo correcto, puesto que se pueden haber investigaciones dogmáticas sin necesidad de culminar en una propuesta. No necesariamente una investigación de tipo dogmática me va a arrojar a mí una propuesta. Puede ser que después que yo haga el análisis y la investigación concreta no determine la necesidad de realizar alguna propuesta porque simplemente el resultado de mi investigación no me arrojó ninguna propuesta. O sea, no toda investigación dogmática necesariamente va a ser un estudio propositivo, ya que se puede hacer el análisis concienzudo de una institución jurídica sin necesidad de aterrizar en una propuesta. Por el contrario, un estudio propositivo necesariamente tendría que ser dogmático, pues la modificación de una norma, fíjate bien, la modificación de una norma implicaría la alteración de una institución jurídica. Y una variación de esta naturaleza implicaría una revisión de la dogmática del derecho. Entonces,
El estudio propositivo implica un alto grado de argumentación, para convencer que nuestra propuesta es la más adecuada y es pertinente y es consona. Pero exige como presupuesto o como punto de partida mostrar todo el conjunto de defectos que trae consigo la actual normativa. La normativa que, previo al análisis, yo pretendo intentar modificar o pretendo elaborar un estudio crítico de tal normativa. Entonces, debe implicar el estudio propositivo un alto grado, como lo dije anteriormente, de argumentación concienzuda, específicamente analítica, para intentar, por supuesto, entonces, convencer que nuestra propuesta es la más adecuada. Y que exige, por supuesto, como presupuesto o como punto de partida, para mostrar los defectos que trae consigo la actual normativa que pretendamos elaborarle alguna crítica, o que pretendamos, por supuesto, modificar o derogar, tenemos que evidenciar todas sus deficiencias. Esa deficiencia dentro de la ausencia de la normatividad deben ser plasmadas concienzudamente.